Buenas, hoy vamos a hablar sobre el nuevo Rimac Nevera, que hasta ahora se conocía como Concept 2, pero que algunos diréis que menudo nombre han ido a escoger. Tiene su significado en croata, ¿vale? Y ellos están muy orgullosos de ser croatas y de que están haciendo toda la ingeniería allí. Me parece lógico que quieran ponerle un nombre de allí. Lo malo es que eso, pues aquí, pues bueno, pues frigorífico, ¿no? Vale. Algunos eran graciosos diciendo que claro, que pues como es eléctrico, que es un electrodoméstico. Pero bueno, yo creo que tenemos aquí un coche un poquito más interesante como para llamarlo electrodoméstico, ¿no? Vamos a ver qué tenemos. De primeras, aquí vemos el nuevo Nevera, que, bueno, Nevera, como os he dicho, significa en croata tormenta, tormentón de verano, o sea, estas tormentas que se generan así de repente con muchos rayos y bueno, pues tiene como un poquito de sentido con esto de un coche eléctrico. Y ese es el sentido que le querían dar. Pero yo quiero analizar y comparar un poquito este coche con el Concept One que sacaron, con este primer coche que, si bien era un coche muy interesante a nivel tecnológico, me parece que a nivel estético dejaba un poquito que desear porque tenía unas proporciones súper exageradas, demasiado exageradas de superdeportivo. Tenía una cabina quizá demasiado pequeñita aquí, si os dais cuenta, normalmente la altura que se deja aquí es 1/3, 2/3 y aquí estamos hablando de 1/4, 3/4 más o menos, o sea, es excesivo esto, me parece que queda un poco caricaturesco quizá. Y la anchura enorme del coche respecto a lo bajo que queda y lo largo que es también. A nivel de proporciones me fallaba un poquito y las ruedas se veían quizá demasiado grandes, pero luego también tenía una batalla tremenda, entonces digamos que se veía un poco extraño. Yo creo que lo que más extraño se veía quizá era el tema de la altura respecto al coche, de la altura de la cabina. Y aquí me parece que han conseguido un coche bastante mejor proporcionado, pero manteniendo una de las claves del diseño, que es este bloque de aquí, que luego se mete por aquí, y que lo dejaban en el primer coche que hicieron todo en negro, en un color aparte, pero que aquí solo han dejado este primer bloque de aquí delante y este aletín, pero sigue manteniendo un poquito esa esencia del diseño y sigue manteniendo esta clave de aquí, este pequeño bloquecito de carbono que cierra la entrada de aire ahí y que tiene unos LEDs indicadores. Y me parece que está bien porque han conseguido tener una imagen de marca, una cosa que no es nada fácil en marcas que son nuevas así, que salen de la nada en empresas de estas, y me parece que han conseguido con este detalle mantener un hilo conductor en su diseño. Me parece que tiene bastante sentido aquí. Pero bueno, en el resto del coche, como digo, tiene todo un poquito más de coherencia, un poquito de proporciones con más sentido. Quizás son menos espectaculares las proporciones, sí, pero digamos que la altura de la cabina está mucho mejor proporcionada con el resto del coche. Sigue siendo muy exagerado porque al final es un superdeportivo y tiene las proporciones clásicas de superdeportivo. No se han ido a nada extraño por el hecho de ser eléctrico. Y eso también tiene que ver un poco con la plataforma que han utilizado, porque han decidido no meter las baterías abajo del todo y de esa forma, claro, tendrían que haber elevado un poquito el puesto de conducción y han querido mantener el puesto de conducción como está normalmente. Entonces tenemos un puesto de conducción que va bastante bajo y de esta forma tenemos todo el coche que no lo han tenido que hacer un poco más monovolumen para conseguir dejar un poquito más de habitabilidad y tal. No, de esta forma la cabina sigue siendo relativamente pequeña y consiguen así tener unas proporciones de eso, de más superdeportiva. Además, las sensaciones a la hora de conducirlo también tienen que ser más clásicas, porque estás sentado donde te esperas estar sentado en un coche de este estilo, no en un eléctrico que siempre suelen ir un poquito más arriba. Ya sabéis, por eso es por lo que se suele ir a subs cuando se quieren sacar eléctricos nuevos, porque es más fácil meter la batería debajo y el hecho de tener la altura extra, pues como que descuadra menos a la hora del diseño. Pero bueno, este nuevo formato que parece que están siguiendo varios superdeportivos de no meter tanto las baterías abajo y hacerlas un poquito más en forma de T quizá o en forma de I, con más bloques delante de la cabina o detrás de la cabina para imitar un poquito también el reparto de pesos no tan supercentrado de los eléctricos normales e imitar un poco lo de los superdeportivos, dejando un poquito las masas más
fuera del centro de gravedad y así, bueno, pues el momento polar de inercia quizá no es tan extremo como un deportivo eléctrico podría llegar a ser, pero tenemos algo un poquito más balanceado, quizá algo un poquito más natural, quizá sería algo extraño con las masas tan centradas. Como digo, las características de este coche, pues lo de siempre, una pasada, más de 400 km/h de velocidad punta, menos de 2 segundos el 0 a 100, tenemos una batería de 120 kWh que es bastante grandecita, y con ello el peso también, pues obviamente se ha tenido que ir arriba, ronda las 2 toneladas, pero bueno, es un poco lo que hay. Como digo, en la parte del diseño, que es aquí lo que nos interesa quizá más, tenemos esa clave estética que os digo, de meter aquí el bloque en negro e ir por el lateral, y luego tenemos aquí una boca que, si bien es más tradicional de superdeportivo, vemos que está completamente tapada porque, bueno, pues es un coche eléctrico. Y además juegan mucho con esto de tapar el coche en ambientes muy cálidos, por ejemplo, porque no ayudaría casi a la refrigeración de la batería. La batería, al final, para que una batería esté caliente, estamos hablando de que está a unos 60-70 grados de temperatura, y quizá en un ambiente muy cálido, en España en verano, sin ir más lejos, a 40 grados, no creo que estemos refrigerando muchísimo la batería simplemente con el aire. Entonces lo que hace aquí en estos casos es tapar esas entradas de aire por completo y llevar a cabo la refrigeración con el sistema de refrigeración del propio vehículo. Entonces, pues bueno, pues tiene eso un poquito de sentido y ayuda un poquito a la estética aquí, que ya os digo que se ve todo bastante cerradito para lo que es un coche quizá de estas prestaciones. Pero bueno, también tenemos esta salida de aire por aquí, que queda muy de coche de altas prestaciones, así que me parece que tiene esa estética de súper deportivo que vamos buscando. En la trasera vemos como este gesto de aquí se continúa aquí en una salidita de aire para la rueda, y tenemos una trasera bastante sencilla, si bien tenemos detalles que sí que son curiosos, como la inclusión de estos LEDs aquí debajo del alerón, y que, como están pues más o menos bien hechos, vemos que reflejan aquí, le dan un toque curioso, pero vemos que es una trasera que realmente es bastante sencillita, que a nivel de diseño no se han querido complicar muchísimo. Tenemos una luna trasera relativamente sencilla, no tenemos nada ultra complejo en el pilar C. Vemos que es un coche que en realidad queda bastante limpio a nivel de formas. Tenemos unas proporciones bastante de superdeportivo clásicas, tenemos la cabina, luego tenemos unos pasos de rueda bastante marcados y bastante fuertes aquí, con este tipo de superficies que se llevan ahora mucho, y por lo demás bastante sencillito. La trasera, al final, un difusor trabajado, pero no ultra complejo que se coma toda la identidad de la trasera. Me parece que queda bastante limpio, como digo, y me parece que tiene todo bastante sentido. Si vamos aquí, vemos como las puertas tienen un toquecito especial que, bueno, pues han querido buscar un poco esa usabilidad extra a la hora de que, como se abren con el eje en el pilar A, tenemos este cachito extra que se abre también y que deja un acceso más sencillo al coche. Estos son cosas de usabilidad que van pensando y que no todas las empresas piensan, pero que me gusta que estas empresas nuevas le den un enfoque así de pensar un poquito en todos los detalles, y que no sean como las empresas de toda la vida, que al final tiren siempre a lo mismo porque funciona. Aquí, como tienen que empezar de cero y tienen que empezar a hacerlo todo completamente nuevo, pues dicen, pues quizá esto lo podríamos hacer como este otro coche del pasado, porque no son ideas completamente nuevas, pero quizá le dan una vuelta a todo, y dentro de poder elegir, porque pueden elegir completamente cómo hacer su coche porque están empezando de la nada, eligen la mejor forma de hacerlo, que no siempre se hace. Además, me encanta porque permite esta foto, que me parece chulísima, que se ve precisamente eso que os decía, que tenemos aquí el larguero típico de los superdeportivos, pero quitan mucho de la puerta, quitan aquí mucha distancia, entonces dejan un acceso bastante sencillo al coche. Me parece que, como digo, han pensado muy bien todo eso de el hecho de poder montarse en el coche correctamente. Y si nos vamos a ver el interior desde esta otra vista, que se ve quizá un poquito mejor, tenemos una utilización que me gusta mucho de un bitono aquí, y se nota mucho que Rimac le presta mucha atención a la electrónica de sus coches, porque tenemos pantallitas por todas partes, pero me parece que puestas con una gracia curiosa, porque tenemos aquí la pantallita extra para el copiloto, que se ha puesto de moda en Ferrari y ahora pues parece que se va extendiendo un poquito más. Tenemos esta otra pantalla que, como es complicado integrar en esta zona, pues han decidido desintegrarla completamente, y tenemos esta pantalla aquí gigantesca
pero que a nivel de gráficos, si os dais cuenta, centra todo bastante en la zona de abajo y deja aquí las esquinas un poco sin cosas que puedan tapar el volante. Me parece que tiene eso. Le han dado una vuelta importante. Y además tenemos una cosa que me encanta, que son ruletitas, y son ruletitas que tienen varias zonas de actuación y tienen una pantalla para elegir distintos modos de conducción, y estas cosas a mí me flipan. Estas cosas además que tienen un clac bastante fuerte, estas ruletas, y son muy táctiles, vamos a decir, son cosas que da gusto tocar, y me parece que esta atención por los detalles son cosas que hay que aplaudir, de verdad que hay que aplaudir, y no todas estas empresas nuevas que empiezan ahora tienen esta atención. Me parece que esto es un punto muy a favor y muy destacable, porque al final estas empresas nuevas se dedican a hacer que si un motor de la leche, que si unas baterías gigantes, que si no sé qué, que si no sé cuál, pero no le prestan tanta atención a todo, y digamos que al final Porsche y otras marcas están invirtiendo en Rimac porque tienen este cuidado. Tienen esta atención por el detalle, porque todo el coche está muy pulido. No todas las marcas en su segundo coche crean cosas tan pulidas como este producto que vemos aquí. Y bueno, esto es un poquito este Rimac Nevera, el frigorífico más rápido del mundo, porque sí, como todo buen coche eléctrico es rápido de narices, y al menos en línea recta. Y bueno, la verdad es que, como digo, eso, me parece que hay que destacar el esfuerzo por cuidar muy bien todos los detalles que ha hecho Rimac con este coche, porque de verdad que no todas estas marcas nuevas tienen todo este cuidado por todos los detalles como se ven aquí. Y de verdad que es que esto hay que aplaudirlo porque da un poquito de esperanza, ¿no? O sea, como que hace que la competición de las empresas clásicas de toda la vida se tenga que poner también un poco las pilas, porque no todas cuidan los detalles de esta forma. Así que hasta aquí el vídeo de hoy, espero veros por aquí, y si no os habéis suscrito ya estáis tardando.